Bueno, en estos días se celebra el Día de los Finados, una tradición canaria que bueno, que con esto del Halloween pues estamos perdiendo, corremos el riesgo de perderlo, pero para nosotros vamos a intentar todavía mantenerlo en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, y para eso tenemos a Luz Mari Duque, profesora, pero que da talleres, ¿no?, del Día de los Finados para los pequeños, para que, bueno, un poco pertenece también a la Asociación Pueblo Majo, ¿no?, también precisamente para rescatar y conservar todas las tradiciones, ¿no? Porque está claro que el Halloween ha hecho mucho daño. Vamos un poco porque estoy seguro que todavía hay gente que a lo mejor lo recuerda, pero cuando hablamos del Día de los Finados, exactamente en Canarias, ¿a qué nos referimos? Bueno, finado, que también nosotros decimos finados, la palabra en sí es fallecido, muerto, ¿no? Y ese día pues se conmemora o se celebra o se hace un recuerdo de esas personas que han fallecido. Antiguamente, bueno, en Canarias, aquí fue después de la llegada de los franciscanos, cuando se empiezan a erigir las iglesias y demás, y aparece en cada pueblo, en su iglesia, un cuadro de ánimas al que va asociado una cofradía. Es decir, todo eso empieza a generar un movimiento de recuerdo a la gente fallecida, pero eso es una costumbre ancestral, no que viniera después de manera eclesiástica. Ya en la antigüedad, en el mundo celta, se celebraba el Samaín y en Galicia se sigue celebrando. Y era ese rescate, ¿no?, ese recuerdo a las personas fallecidas. Sí, que el culto a los muertos es de las primeras referencias que tenemos del ser humano, ¿no? Cuando ya tú tomas conciencia de que vives en el mundo y que tienes seres queridos. Porque además hay siempre se dice lo mismo, ¿no? Nos morimos cuando ya nadie se acuerda de ti, ¿no? Sí. Efectivamente, porque si no ya puedes existir toda la vida siempre y cuando haya alguien que se acuerde de ti, ¿no? De hecho, por eso vamos al cementerio, llevar flores, ¿no?, todo ese tipo de... Ahí hay un arcano miedo a la muerte que también se mezcla pues con un poco de esoterismo, con la parte religiosa, es decir, hay un cúmulo de cosas que en su origen ancestral pues ha llegado a nuestros días de esta manera, una vez que se institucionaliza por medio de la Iglesia. En el 998, un obispo de Cluny, Francia, pone el día 2 como la celebración de los fieles difuntos. Ahí es cuando ya empieza a tener un carácter, digamos, religioso. Obviamente en las distintas culturas, en los distintos pueblos, pues va yendo por diferentes caminos. Aquí se empieza a cristianizar, a darle ese matiz religioso, eclesiástico, y termina pues celebrándose a partir del 2 de noviembre. Antiguamente la víspera se hacían celebraciones en las casas y claro, como luego se hace día festivo, pues al final se atrasa un día y se empieza a celebrar desde el día 31, pero realmente la celebración de los fieles difuntos era el día 2 de noviembre, lo que a partir del Concilio de Trento y que empezaron a aparecer esa temática relacionada con los cuadros de ánimas para hacer reflexionar a los fieles que tenían que salvar esas almas, pues esas representaciones que había en los cuadros de ánimas, a partir de esa fecha pues empieza a tener porque ese carácter. El Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, que están los dos días seguidos. Y aquí en Lanzarote, esas costumbres que tampoco hace tanto tiempo que se celebraban, yo creo que cada vez es menos, el tema de los ranchos de Pascua, los ranchos de ánimas en su momento, el ir por las casas, ¿no?, a tocar música. Cuéntanos un poco. A ver, hasta el siglo XVII hay un movimiento que todavía está, Domingo J. Navarro lo recoge en las memorias del siglo XIX. Hay constancia de esos ranchos y de esas celebraciones. Luego hay un tiempo muerto que se desconoce exactamente qué es lo que pasó, pero sí que está claro que existían los ranchos de ánimas que luego derivaron en ranchos de Pascua o aparecieron los ranchos de Pascua, porque hay una teoría que dice que los ranchos de Pascua proceden del origen de ranchos de ánimas y hay otra que no, como todas las teorías tienen sus detractores. Pero bueno, la realidad es que la mayoría de ellos coincide en que los ranchos de Pascua tenían en su origen un rancho de ánimas. Un rancho de ánimas que, para un poco que la gente, los más jóvenes lo puedan entender,
un grupo de gente que tocaba, ¿no? Sí, la palabra rancho es grupo de gente. Es un grupo de gente. Así que en Canarias si hay un rancho es que hay un grupo de gente. Exacto. Sí. Y el de ánimas iban pidiendo por las casas, ¿no? Los ranchos de ánimas salían también por las calles, iban por las casas, entraban en aquellas casas en las que había habido algún fallecido o había una persona enferma por la cual también se pedía, y esa recaudación de fondos se entregaba a la iglesia. En Lanzarote y Fuerteventura pues no hay constancia ahora mismo documental, habría que ir mucho más atrás e investigar mucho más atrás, pero por ejemplo en Gran Canaria sí se conserva el rancho de Arvejales de Teror, el de Valsequillo y el de la Aldea. Ese tengo que decir que yo lo conozco, porque sí, yo soy de Teror. También. Ah, pues es que es muy soy bonito. De Teror, y siempre existía que iban, de hecho mi madre le daba dinero porque era una tradición. Ellos mantienen la ancestralidad total y absoluta. Son ranchos que claro, la música es monótona, para el que a lo mejor hoy día lo ven dirá, uy, esto, pero... Es que es una música, hay que pensar que lo que había principalmente era percusión, hierros principalmente, luego se incorporó la cuerda, pero es como muy monótona, cada cantador tiene su estilo, tiene un poco de libertad a la hora de interpretar, tenemos las desechas en octosílabos y en hexasílabos el resto de coplas, y nosotros por ejemplo aquí perdimos la desecha. Se conserva el corrido nuevo y el corrido antiguo, por ejemplo el rancho de Aría, al cual pertenezco, lo rescatamos el año pasado, producto de una entrevista que hice hace por lo menos 15 años, y lo tenía ahí guardado y al final el año pasado logramos sacarlo y estrenarlo. Pero bueno, al final los ranchos de Pascua pues van por las calles. Antes estaban hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, eso se ha perdido y se mantiene solo hasta la Navidad y a lo mejor primeros días de enero, pero nada más. Los ranchos de ánimas van todo el año. Prácticamente todo el año. Yo me acuerdo de ver a gente mayor, hombres, eran todos hombres, por lo menos en los que yo recuerdo, iban pidiendo por las casas que era normal. Y después había la costumbre esa de que tú entrabas a la casa y te daban un licorcito, que eso... Eso no se ha perdido. Nosotros... El anís, la mistela... Sí, en el rancho de Pascua nosotros recuperamos esa tradición en el 2014, 2013 o 2014. Ahí estamos viendo uno de esos ranchos. Ah, ese es el rancho de Pascua de Aría, justo ese es el cuadro de ánimas que está en el Museo Sacro, que además tiene una historia curiosa. Ahora mismo ahí lo ves restaurado, pero ese cuadro se encontró doblado y tapado con una sábana, lo que era el lienzo, totalmente deteriorado. Se hizo una restauración desde la Dirección General de Patrimonio y al hacerle las pruebas detectaron que debajo había otro cuadro, es decir, ese se repintó. Se fotografió completamente el cuadro que estaba superpuesto encima para tener, digamos, el recuerdo y la constancia de su existencia, y se salvó el que está debajo, en el que se puede ver lo celestial y en la parte de abajo, aunque lo tapamos nosotros ahí, el infierno. Y además es muy dramático en todos los cuadros de ánimas porque de lo que se trata es de concienciar a los fieles, oye, que si no rezas por las almas, mira a dónde van a parar. Si tienen oportunidad de ir al Museo de Aría, vayan a verlo. Todos los cuadros de ánima, te pones a mirarlo y da un poquillo de repelús. De miedo. Yo sé que en Gran Canaria, en Teror, hay otro enorme de rancho de ánimas que también se restauró, el gobierno de Canarias. Y claro, te pones a mirar y hay figuras, aparecen allí, que a veces el infierno es el infierno. El infierno, exacto, el infierno. Y después también hablabas antes también un poco de la brujería, hechicero, que también pega un poquito con lo de Halloween, ¿no? Pero que también en las islas, por ejemplo en Lanzarote, ¿no? En la zona del Jable, por ahí el tema de la bruja, ese viento, y antes la sociedad era muy miedosa en ese sentido porque era la cultura y había... Eran supersticiosos ya porque la cultura es lo que te llevaba, y en ese origen pues hay una mezcla de lo real con lo esotérico, con esa necesidad de dar una explicación a lo que se desconoce. Y claro, hay muchas historias de brujas en el Jable y en el resto de la isla, esa es otra temática, pero que bueno, también luego, está relacionado con el tema de la muerte, al está final. relacionado con el tema de la muerte, sí, evidentemente. Digo, porque a veces ahora la gente está viendo cuando salen estos días con los zombies y todo eso, que ya todo eso estaba inventado. Eso todo estaba inventado ya. Todo eso estaba inventado. Yo la pena que tengo es que, bueno, voy a saltar un poco de la pregunta, pero la pena que tengo es que ha llegado un momento en que en los centros escolares se ha implantado Halloween como si fuera la tradición. Y afortunadamente se está yendo para atrás y hay muchos centros educativos que han relegado la celebración de Halloween solo para el área de inglés,
pero no le dan esa institucionalidad Claro. que se le ha estado dando hasta ahora. Ya la mayoría de los colegios están implantando la celebración de finados. Claro, es que hay otra tradición que existía, yo no sé si aquí en Lanzarote, que tú además la conoces, cuando ahora vamos con lo de Halloween, precisamente de truco o trato, existía también la de... Aquí también. Aquí, pero hay santos, hay ¿no? santos, Y se le daba sí. también a esos niños, ¿no? Sí, exacto. Los niños iban por las casas, los niños y las niñas pedían hay santos y la persona que abría la puerta decía que sí, y lo que se daba no era golosinas como se hace en Halloween, sino que lo que se ofreciera eran los productos de temporada, igual que cuando los ranchos, tanto de ánimas como posteriormente los de Pascua, iban por las calles, lo que se ofrecía eran los productos de temporada. Aquí, ¿qué es lo que había? Pues castañas, aquí había muy poca, pero sí que había, pero era más bien de los apoderados, de los terratenientes. Los higos pasados, los higos porretos, las almendras, las rosquillas de anís, ¿cómo se llama este dulce? Los huesos de santo también se hacían, las rosquillas de anís. Hombre, si caía algún huevo tampoco se desechaba. Tampoco se desechaba. Y bueno, los huevos mole en otras islas sí era más común en Gran Canaria, pero aquí eran los productos de temporada y eso era lo que se les daba a los niños y se les metía en la talega. Hablabas de los colegios, tú precisamente das todo este tipo de talleres, hemos estado viendo una serie de imágenes, porque yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, no podemos caer en este tipo de fiestas, porque al final Halloween es una fiesta comercial. Y es que cogemos todo, ¿eh? Lo cogemos todo. Y el comercio ya, cuando son estas grandes campañas, es como el carnaval. Es decir, tenemos un carnaval de Canarias de toda la vida y al final el comercio, las grandes empresas, bueno, todo esto, pero es un negocio. Que los finados yo creo que es fundamental mantenerlo, ¿no? Sí, y me encantaría ver algún escaparate con decoración de finados. Me encantaría verlo, pero no es así, no es la realidad. La única es el Halloween. Halloween. De todas maneras, bueno, lo que te decía, se está recuperando. Creo uno de mis propósitos es que no solo se recupere, sino que se mantenga, que inspire al desarrollo de actividades con anclaje curricular, que se lleve a los centros educativos. Por eso este año estoy en el centro de profesores y propuse una APU, que es una acción puntual sobre los finados. Y mi sorpresa es que el mismo día que salió se fueron todas las plazas. Claro. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay un interés y una demanda de esa actividad, ¿no? Y bueno, pues ofrecí a la gente recursos, estrategias, ideas, porque cuando uno asiste a un curso o a una actividad formativa, las ideas de otro, el intercambio de experiencias, el intercambio de buenas prácticas, eso lo que hace, aparte de enriquecerte, es despertar tu motivación y tu curiosidad, y esa actividad que yo propongo, pues otra persona que sea más creativa que yo la mejorará, hará otra propuesta diferente, le añadirá ese anclaje curricular para desarrollarlo en su aula, y todo eso es viable y es una manera de también trabajar los contenidos canarios en el aula, preservar nuestras tradiciones, nuestra cultura y que no se pierda porque la gente mayor se está muriendo. Claro, no, y que incluso cuando tú a los niños y niñas seguro que empieza y después llegan a sus casas, ya empieza esa conversación con los abuelos, con los padres. Sí. La cultura americana, la cultura inglesa, eso no tiene nada que ver, pero cuando tú le das los temas canarios, pues ya yo también esa conversación entre padre, hijo y abuelos, ¿no? Sí, mira, curiosamente, yo siempre he hecho finaos con mi alumnado de, yo qué sé, ahora 8 o 9 años hacia acá, porque es verdad que antes ni finaos ni Halloween, o sea, antes no se hacía nada, lo hemos recuperado a posteriori. Y me llamó la atención porque yo voy contracorriente, o sea, yo era la única del colegio que no hacía Halloween, o sea, me negué siempre y hasta el último momento, hasta el año pasado, era la única del centro que hacía finaos con el alumnado de primaria. Y me llamó la atención que un niño de la clase, Samuel, por si él lo ve, que sepa que recuerdo sus palabras, tenía 8 años cuando eso, y estábamos haciendo un cuadernillo de los finaos, que era producto de una investigación que estábamos haciendo en el aula, pues preguntando, buscando información y haciendo nuestro propio cuadernillo, que utilicé como base el que publicó la FEDAC allá en su momento. Bueno, pues él dice: Luzmari, qué divertido es esto, porque estamos haciendo cosas diferentes a las que están haciendo los demás. Y los demás empezaron a corroborarlo, los demás de la clase. Él se refería a los demás con respecto al centro educativo. Y él dice, es que a la tarde y a la noche cuando salgamos vamos a tener Halloween y ahora estamos haciendo otra cosa. Y mi sorpresa también fue cuando Ubay al día siguiente me contó una cosa que después su madre me la corroboró, y es que él había ido por las calles y cuando tocó en una puerta
le preguntó a la señora, ay santos, no le dijo truco trato, y la señora salió, ay mi niño, no me digas, ¿qué estás haciendo finados? ¡Qué ilusión! Y luego le pregunté a la madre y me dijo que sí, que era verdad. Para mí eso es el premio, Claro. el regalo, el conseguir que esos niños y niñas tengan ese recuerdo de esa celebración, independientemente de que luego ellos pues celebren su Halloween y se lo pasen bien y pidan golosinas, no son incompatibles. Lo que yo pretendo es que se preserve lo nuestro y no se pierda, no se Claro. relegue al olvido, en detrimento siempre de otra celebración. Y que somos canarios, es Y que que somos eso canarios. a veces parece que cuesta recordarlo, pero es que es Pues así, sí, es así. Y los sí. colegios tienen, yo creo que es verdad, cada vez es más el tema de los centros educativos, pero también es verdad que las instituciones también tienen que a veces, ¿no?, echar, sobre todo la Sí. Consejería de Educación, meterlos dentro de los currículos de los centros, porque si no al final depende de que haya un profesor o no interesado. Depende de eso, sí. Y lo ideal es que sea, que esté ya instaurado y que ahí el que venga sabe que tiene que darlo. Pues sí, sería lo ideal. De todas maneras, estoy contenta porque veo que cada vez más gente está celebrándolo y es una satisfacción. Bueno, te iba a decir que te despedía, pero te vas a quedar porque ahora vamos a hablar también de instrumentos antiguos, Sí. que tú de eso también sabes, también formas parte de una asociación, ¿no?, de Sí. instrumentos antiguos, así que te quedas por aquí y ahora Espero. traemos De al acuerdo. luthier, al que los hace, que también lo conoces, Sí. así que ponemos ahora un vídeo y continuamos.